Y encendemos el radar con la visita que por estos días hace a Bogotá el exalcalde Rudolph Giuliani, recordando los trágicos hechos del 11 de septiembre del 2001, en los que los neoyorquinos vieron como dos de sus más emblemáticos edificios caían como naipes tras ser atacados por aire con aviones secuestrados por terroristas. Un atentado que dejó 2.700 muertos, de los cuales 1.623 han sido identificados. Esta tragedia, que enlutó al mundo entero, marcó muy especialmente a Giuliani, quien en ese entonces puso en práctica 6 principios básicos que todo líder debe seguir para conducir y controlar una situación crítica: optimismo, coraje, preparación, conocimiento de las debilidades, buena comunicación y saber en qué creer. Su comportamiento, a los ojos del mundo, fue reconocido a nivel mundial y lo llevó a ser nombrado personaje del año por la revista Time en el año 2001. Antes de los ataques, Giuliani había convertido a Nueva York en la ciudad más segura de Estados Unidos, pues redujo el homicidio en un 60% y en un 57% el nivel de criminalidad. Pues el exalcalde Giuliani habló con Beatriz Gómez sobre su experiencia durante esta tragedia y sobre estrategias de seguridad para Colombia. Beatriz Gómez entra al radar. Señor Giuliani, es un verdadero placer para nosotros tenerlo a usted en el programa El Radar del canal Caracol. Es un placer para mí estar aquí, muchas gracias. Dentro de muy pocos días se cumplen los primeros 10 años de los atentados contra las Torres Gemelas. ¿Qué tan vivos siguen en su memoria esos recuerdos? Muchas veces sucede que pienso que fue ayer, fue muy dramático. Algunas veces no puedo pensar en nada diferente a lo que sucedió. Pensar en la gran devastación, en las personas que saltaban de las ventanas, probablemente es lo más dramático. Es el recuerdo más dramático, es la imagen más clara que tengo en la mente, las personas lanzándose del piso 102. Ver a estas personas haciendo esto, ver la devastación, ver las heridas que las personas tenían, las cortadas, las personas que obtenían cortadas por cosas que caían de los edificios. Otras veces hay muy buenas memorias de los trabajadores trabajando, las personas ayudándose a los demás, las personas arriesgando sus vidas para salvar a las otras personas. Es muy contradictorio, algunas veces son pensamientos muy malos, algunos muy buenos. Antes de ser alcalde de Nueva York, ¿había algo que le hiciera creer que usted estaba preparado y listo para afrontar una catástrofe de esta magnitud? Yo pienso que no, yo nunca preví ese tipo de situaciones. No es algo que puedas manejar muy fácil como vas a manejar muchas emergencias como alcalde de Nueva York. Tenemos colapso de edificios, accidentes aéreos, secuestros, pero esto me convirtió en una persona muy buena manejando este tipo de situaciones. Entonces, no era algo con lo que yo no estaba familiar, pero no estoy seguro de haber podido. ¿Qué preparación necesitas para manejar esto? Yes. Ese preciso instante, cuando usted está en una reunión y le informan que el primer avión se estrelló contra la primera torre, ¿qué sintió? ¿Qué pensó en ese segundo, en ese momento? Me dijeron que había habido un accidente con un avión en la Torre Norte. Pero en ese momento no sabíamos que era un ataque deliberado, entonces no sabía la magnitud hasta que yo llegué allá. Yo estaba aproximadamente una milla al ataque. Usted pudo ver cuando el segundo avión colisionó contra la otra torre, ¿no es verdad? Yo vi la explosión del segundo avión, no sabía exactamente de qué se trataba, llamé inmediatamente a la policía a preguntarles qué era lo que había pasado. Debió ser un momento terrorífico ver estrellarse ese avión contra la torre. El momento que probablemente cambió todos mis sentimientos, en que empecé a ver esto de forma diferente, es cuando empecé a ver las personas lanzándose de las ventanas. Yo estaba parado frente a la torre, estaba mirando hacia arriba cuando vi a las personas cayendo y empecé a darme cuenta que
que había una persona que se había lanzado de un piso 100 de un edificio. Quería detener, quería parar, no quería ver más esto. Ese tal vez fue el momento en que yo me dije, esto es peor de lo que yo he alguna vez enfrentado en mi vida, es mucho peor. Y tenemos que elaborar nuestra respuesta. Pero no voy a ser capaz de lidiar con esto en la forma que he lidiado con las demás cosas. Tenemos que dar lo mejor de nosotros. Usted recordó en ese instante un consejo que le dio su padre cuando era niño, ¿no? Acerca de qué hacer cuando la habitación se estaba incendiando. ¿Y qué fue exactamente lo que le dijo su padre? Mi padre me dijo que cuando yo estuviera en una emergencia o en fuego o en algún tipo de catástrofe, me mantuviera la calma. Si te mantienes calmado es la mejor forma de salir de allí. Si te mantienes la calma tienes la capacidad de ver lo que sucede. Si te vuelves muy emocional, si te exaltas, pues vas a bloquear las cosas que vas a hacer. Y yo me acordé de eso probablemente 100 veces ese día. Cuando veo que algo sucede, cuando veo que amigos están muriendo, recuerdo esto. Cuando el edificio cayó, yo me dije, tengo que mantener la calma. Y también tengo que mantener la calma porque tengo que guiar a toda esta gente. Tengo 20 o 25 minutos para manejar al departamento de policía y a los bomberos y a todos los diputados. Todas las personas dependían de mí. Entonces, esa fue la forma que reaccioné. Gracias a su liderazgo y comportamiento ejemplar en los ataques a Nueva York, Giuliani fue reconocido como el alcalde de América. Al volver más de este diálogo con Beatriz Gómez, además hablaremos de un nuevo método que ayuda a regenerar los tejidos humanos, dando impresionantes resultados para los pacientes. Y también con don Roberto Arias Pérez, fundador del Teatro con Subsidio, contando sus más grandes alegrías en los 30 años que cumple este teatro. Regresamos. Usted está en las coordenadas correctas. Usted está viendo el radar. Estamos en el radar. Volvemos al radar con Rudolph Giuliani, el exalcalde de Nueva York, que tras la experiencia del 11 de septiembre de 2001, ahora ejerce como experto en seguridad. Él, más que nadie, sabe aconsejar para que las cosas no se salgan de control en casos extremos. Está en Bogotá, después de asesorar a Keiko Fujimori en su campaña a la presidencia del Perú, para acompañar a la candidata Gina Parodi. Continuamos con esta entrevista de Beatriz Gómez. Después de esos atentados, usted comenzó a ser percibido como un hombre mucho más humano. Antes era visto como una persona muy estricta y muy ambiciosa. ¿Realmente esos atentados lo cambiaron interiormente? No. Yo he sido la misma persona antes de que sucediera y después de que sucediera. Lo que sucedió, pues, me preparó para manejarlo bien o no manejarlo bien, pero siempre sigo la misma persona. Y tengo diferentes necesidades. Si estás lidiando con crímenes, tratas de reducirlo, pero debes tener nada más una personalidad. Pero si estás lidiando con un tema de una catástrofe por fuera de la imaginación de cualquiera de nosotros, debes lidiar con esto. En fin, para mucha gente, para la mayoría, usted manejó esto con una gran dignidad, con un gran respeto por las víctimas, y fue capaz de infundirle a los neoyorquinos optimismo y fuerza cuando aquello era pura destrucción. Probablemente esa es una de las cosas que sucedió, de las cosas naturales que sucedió. Ser muy optimista. Yo pienso que ayudarle a la policía a tratar de encontrar la mejor forma de guiarlos, la mejor forma de actuar, es la forma que me enseñó la vida. No puedo imaginar
no puedo imaginar, uno nunca puede imaginar estas situaciones. Siempre esperamos lo mejor, siempre esperamos que reaccionar de la mejor manera. No podemos reversar lo que sucedió, entonces tenemos que manejarlo de la mejor forma que podemos, asesorar a las personas para que este incidente pueda dar vida y tomar de lo que quedó. Señor Giuliani, usted menciona que obviamente como alcalde de Nueva York le había tocado lidiar con muchos problemas de seguridad, y de seguridad viene usted a hablar precisamente a Colombia. En su opinión, ¿cuál es la manera más moderna, más efectiva, más ejecutiva de lidiar con el problema de la inseguridad en las ciudades hoy por hoy? Yo pienso que hay dos aproximaciones. Una es la filosofía y la otra es el proceso. La filosofía tiene que ser que vas a poner atención a todas las cosas que suceden en la ciudad, no solamente una cosa. Se llama la teoría de los vidrios rotos. No puedes dejar que las cosas salgan de control. No puedes dejar que las personas vendan drogas en las calles. Tienes que detenerlo. Inclusive si tienes que lidiar con los peores criminales que están haciendo peligrosas tu ciudad y tus calles, tienes que lidiar con eso. Pues la segunda parte es que tienes que tener un proceso, tienes que tener un sistema para analizar el crimen, para poder sacar la mejor parte de los recursos de la policía. Hay detalles, hay estadísticas muy detalladas que nos dan las cifras para apoyar a la policía en los sitios correctos. Muchas veces tenemos una policía en un sitio y el crimen está sucediendo muy cerca. Pero si tienes el registro de estas estadísticas y le haces el seguimiento, puedes poner al policía en el sitio preciso donde va a ocurrir el crimen. Entonces es la teoría de las ventanas rotas y el concepto te concentras en las diferentes situaciones de las diferentes ciudades. Por ejemplo, Bogotá es muy diferente a lo que sucede en Nueva York que a lo que sucede en Los Ángeles, pero las dos teorías aplican. Muy bien. Hay ciudades que tienen muchísimos problemas que resolver al mismo tiempo. En su opinión, ¿hay que resolver primero el problema de la pobreza o el de la seguridad? No tenemos tiempo para resolver el tema de la pobreza. Tenemos que resolver el tema de la seguridad inmediatamente. La única forma para resolver el tema de la pobreza es un tema a largo tiempo. Entonces, por ahora, claro, naturalmente que resolver la pobreza nos va a resolver el crimen, pero esto va a ser en 10 o 15 años y mientras este tiempo va a haber mucha gente que muere. Entonces, tenemos que definir entre esas dos cosas. ¿Qué vamos a hacer en el corto plazo? Y en el corto plazo necesitas reducir el crimen y necesitas utilizar a la policía para que haga esto. Y tienes que castigar a la gente por hacer crímenes, por cometer crímenes. Y esto no es tan placentero, pero es la realidad. A la vez, tienes que trabajar a largo plazo para reducir el impacto de la pobreza, dándole a las personas mejor educación, dándole mejores oportunidades, y una cosa ayuda a la otra, pero para reducir el crimen necesitas generar un desarrollo económico, generar más negocios, más disponibilidad de trabajos. La gente más pobre, ¿cómo se beneficia de la seguridad? Las personas que sufren por la seguridad son los pobres. Las personas ricas y las personas de clase media pues pueden comprar la seguridad, vivir en sitios más seguros, pueden crear sistemas para sus hogares que los protejan. Las personas que no tienen esos recursos no lo pueden hacer, y la mayor parte del crimen es el plan que sucede en contra de las personas pobres. Entonces las más grandes víctimas son las personas pobres. Entonces el tema de reducir el crimen se trata también de hacerlo con las personas pobres. Hay que generar más trabajos, hay que generar más negocios. Al hacer esto vamos a reducir el crimen. Finalmente, señor Giuliani, ¿usted tiene algún análisis ya hecho sobre el tema de la seguridad en Colombia? ¿Podría darnos una sola recomendación para mejorar la seguridad en Colombia?
Sí, claro, la recomendación que yo les daría es implementar el concepto de los programas en Bogotá, Medellín y Cali, en las ciudades que tienen los grandes crímenes. Los grandes crímenes se han convertido en ciudades muy evolucionadas. Hay que seguirlos, hay que llevar un registro de las estadísticas de los crímenes para poder atacar directamente los problemas y analizar dónde están sucediendo el crimen. La segunda recomendación que voy a hacer es asegurarse que tienen un sistema judicial que funcione, que siga en línea para poder judicializar a los criminales. En Nueva York lo hicimos, tenemos una ley muy seria en términos de criminalidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos encerrando a los criminales. Señor Giuliani, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros y muchos éxitos en su visita a Colombia. Thank you. Thank you very much. Muy gentil. Muchas gracias. Thank you very much.